Pues vamos a estar hoy en Lucas capítulo 2, vamos a abarcar versículos 1 al 16. Vamos a salir de nuestra enseñanza de los miércoles para tener este tiempo y reflexionar un poco, ¿no? Ayer celebramos la Navidad. La noche del 24 hubo una rica cena, seguramente por ahí en casa o en casa de algún amigo. Probablemente al día siguiente regresaste por el recalentado. Yo fui afortunado porque pude ir al 24 a una casa y al día siguiente a un recalentado, entonces me dio chance de probar varias cosas. ¿Sabes? La palabra Navidad significa natividad. Y esto se debe a que se celebra el nacimiento del Señor Jesús. Por este motivo, pues quise escoger un sermón especial para hablar acerca de lo que sucedió en el momento del nacimiento de Jesús, lo que significa para nosotros y pues entonces poder comprender por qué de verdad vale la pena hacer de la Navidad una buena celebración, una celebración importante, una celebración grande. ¿Por qué vale la pena hacer de la Navidad una gran celebración? ¿Será por la comida tan rica que disfrutamos? ¿Será por las vacaciones que nos dan? ¿Será por la familia? ¿Será por los viajes? En realidad lo que vemos en la Biblia acerca del nacimiento de Jesús, de la Navidad, aunque no fue un 25 de diciembre, es cuando lo celebramos. La Biblia se nos muestra como una búsqueda. El nacimiento de Jesús fue el inicio de una búsqueda. Vamos a ver que hubieron personas que al momento de nacer Jesús, lo primero que hicieron fue empezar a buscarlo. Vamos a ver que hubo unos pastores que se les dio la noticia y fueron en búsqueda del niño Jesús. Vamos a ver también que hubo unos magos, que le llama la Biblia, que en realidad es traducido como unos hombres sabios, que también fueron en busca del rey de los judíos para adorarle y para darle regalos, oro, incienso y mirra. Entonces, la Navidad se trata de un tiempo en el que los hombres buscan a Dios. ¿Eso es lo que estás tratando de decir, Dani? Pues sí y no, pero en realidad no. De hecho, al ir a través de esta historia, veremos que la más grande búsqueda no fue de los hombres, sino de Dios que buscaba a la humanidad para salvarla. Así que he titulado el estudio de esta noche La Búsqueda. Y veremos en realidad de qué se trata la Navidad y por qué vale la pena hacer de la Navidad una celebración grande. ¿Por qué vale la pena gozarnos en el tiempo de Navidad, comprendiendo su significado verdadero y su mensaje principal? Así que si estás ahí en Lucas capítulo 2, vamos a empezar leyendo los versos 1 y 2. Que dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahora es interesante porque Lucas es el único evangelio que realmente relata la infancia de Jesús. También Mateo relata el nacimiento de Jesús. Sin embargo, Lucas le dedica el capítulo 1 y capítulo 2 a la preparación para el nacimiento de Jesús, al nacimiento de Jesús y a la infancia de Jesús. Y es el único evangelio que tenemos en la Biblia que nos da detalles acerca de esto, profundiza más esto. Y es interesante porque Lucas, quien escribió este evangelio, de profesión él era un médico, él era un doctor, a eso se dedicaba. De hecho, si tú ves el libro de Hechos y las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que Lucas era un doctor que acompañaba a Pablo en todos sus viajes misioneros, lo cual obviamente pues era muy útil porque como a Pablo a cada rato lo apedreaban y lo correteaban y tenía que andar el córrele, pues obviamente náufrago, lo picó la víbora y todo eso, era muy útil que él viajara con un médico. Entonces Lucas es el que relata este evangelio. Y este evangelio es interesante porque es el evangelio que contiene un mayor número de datos históricos y un mayor número de terminología científica.
En este evangelio, cuando Jesús sana a las personas, aparecen leprosos, paralíticos y todo esto, si tú ves los textos originales, Lucas se está refiriendo en terminología médica, en términos muy científicos. Y eso se debe a esto, que él era un doctor. Podríamos decir que el evangelio de Lucas es un escrito prácticamente científico, porque para Lucas escribir su evangelio, él hizo una investigación y entrevistó muchas personas, entrevistó a María, entrevistó a muchos de los que conocieron a Jesús personalmente, fue a los registros originales para conseguir genealogías y datos. Entonces, Lucas es muy interesante, hizo todo un trabajo de investigación, un método de veracidad científica, para poner juntos su evangelio. Tenemos que Lucas es el evangelio más completo y Lucas es el evangelio más detallado en cuanto a fechas, en cuanto a datos históricos y terminología. Entonces es importante esto porque Lucas se enfocó mucho en escribir evidencia que fuera verificable. Por si alguien cuestionaba que Jesús existió o que Jesús fue quien de verdad dijo ser, Lucas se enfocó mucho en dar evidencia que fuera verificable en su evangelio, y esto es exactamente lo que vemos en estos primeros 2 versículos. Empieza diciendo en aquellos días, y nos da un nombre muy importante, César Augusto. Jesús nació en los tiempos en los que César Augusto gobernaba, y esto nos da un punto de referencia comparable en la historia universal. Es por eso que podemos saber que Jesús nació aproximadamente 2018 años, casi 2019 años. Porque nos da un nombre que nos cita en una fecha aproximada. César Augusto fue un gran gobernante. Este hombre ascendió al trono derrotando a su cuñado, el esposo de su hermana. Peleó contra su cuñado, que se había aliado contra el ejército de Egipto, que era comandado en ese entonces por la famosísima Cleopatra. Y antes de todo esto había mucha hambre, había mucha desestabilidad económica, había muchas guerras políticas. Pero cuando llegó César Augusto a ocupar el trono de Roma, llegó con estrategias políticas muy brillantes, que pronto trajeron una mejor época para el mundo que era conocido en ese entonces. Si tú te fijas, la historia nos dice que él mandó algo. Dice que él mandó que todo mundo fuese empadronado. Y es interesante esto, porque César Augusto literalmente era el que tenía la mayor autoridad en el mundo. Digo, en el mundo conocido en ese entonces, ¿verdad? En ese entonces todavía no se descubría América y todo esto. Pero en todo el mundo conocido, César Augusto, como quien diría, era el que daba las órdenes. Este fue el primer emperador que ejerció una autoridad sobre todo el mundo conocido. De hecho, fue el primer emperador romano. Él, a pesar de que fue muy buen político, fue un dictador. Él, de hecho, no se llamaba Augusto. Su nombre verdadero era Octavio. Pero él convenció al Senado romano para darle el título de Augusto. Augusto significa exaltado. Entonces ya te imaginarás en dónde tenía el ego este hombre. Tenía tanto poder que él dijo: quiero que todos sean empadronados, y literalmente todo el mundo tuvo que empezar a ir a empadronarse. Era un hombre que tenía demasiada autoridad sobre él. Sin embargo, fue un muy buen gobernante políticamente hablando. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto y por qué les doy tanto dato? En estos tiempos en el que nació Jesús, la gente estaba en búsqueda de un salvador político. Un salvador político que los sacara de la pobreza, que les trajera paz, que les mejorara la economía. Y lo encontraron en César Augusto. Pero lo único que consiguieron fue eso. Consiguieron paz política, consiguieron una mejor economía. Sin embargo, el mundo seguía caracterizándose por tener una perversidad tremenda. Hay muchos escritos que indican que los índices de delincuencia de esa época eran tremendos.
Hay historiadores que relatan que difícilmente podría salir de noche sin ser asaltado o ser abusado de algún tipo. Había una inmoralidad extremadamente perversa. Los judíos estaban pasando una época en su historia a la que se le denomina los 400 años de silencio. No sé si has escuchado este término, pero los 400 años de silencio se le dice al tiempo que fue el último profeta del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Y se le llama 400 años de silencio porque fueron 400 años en los que Israel no tuvo profeta, Israel no tuvo revelación de Dios, Israel no tuvo guianza espiritual. O sea, eran épocas verdaderamente oscuras en las que Dios literalmente no habló a su nación por 400 años hasta que nació el último profeta, que es Juan el Bautista. Entonces puedes imaginarte el estado en el que se encontraba la gente de este tiempo. No había guía espiritual, no había palabra de Dios. Es triste porque un salvador político no era suficiente para arreglar sus vidas. Y hoy en día la gente sigue en busca de esto mismo. Alguien que transforme la economía. Alguien que traiga paz, políticamente hablando. Alguien que traiga buenas estrategias para gobernar. Y ponen todas sus esperanzas en una persona o en un cambio como este. Y es normal. Yo mismo me gustaría ver ese cambio en mi país. No te voy a decir que no. No estaría nada mal salir y darte la sorpresa de que la gasolina bajó a 10 pesos otra vez, como estaba por ahí del 2003. No estaría nada mal. Pero no puedo esperar que este tipo de cambio sea toda mi esperanza. Sería muy bueno, pero esto no resolvería los mayores problemas. Los problemas que de verdad importan. Esto solamente sería una paz momentánea, pero no una paz en nuestro corazón. Esto traería un cambio económico, pero no traería un cambio en los corazones de las personas. Porque, ¿sabes? Proveer empleos, mejorar la educación, darle una educación para todos, que nadie se quede sin educar, es bueno, pero no cambia los corazones. Estás sacando un ladrón de la calle y lo estás poniendo en un cargo alto. Estás sacando un ladrón de la calle y lo estás poniendo en un empleo secular. Y vas a seguir robando, porque la educación no cambia tu corazón, cambia tu intelecto. Porque un buen trabajo no cambia tu corazón, cambia tu posición económica. Cambia las circunstancias a tu alrededor. Pero solamente Dios tiene el poder para transformar el corazón de las personas. El mundo en el que nació Jesús encontró en César Augusto un salvador político. Pero eso no era suficiente. Jesús entonces vino al mundo a ser el salvador que el mundo de verdad necesitaba, aquel que de verdad podía regresar los corazones de las personas a Dios. Y sabes, Jesús sigue siendo el salvador que necesitamos. Más de 2000 años después, Jesús sigue siendo el salvador que realmente necesitamos. Necesitamos más a Jesús que un mejor empleo. Necesitamos más a Jesús que un mejor salario. Lo necesitamos más que mayor educación. Lo necesitamos más que a todo. Todo eso da soluciones temporales, paz temporal, alegría momentánea. Pero solo Jesús puede dar gozo y paz verdadero. Entonces vemos que César Augusto, con todo este poder que tiene, manda que todo el mundo se empadrone, o sea, a hacer un censo de todas las personas. Y eso era porque él quería asegurarse de que todos pagaran sus impuestos a Roma. No creas que era porque le interesaba mucho saber cuántas personas existían, sino era una estrategia para poder cobrarle impuestos a todos. Y dice el versículo 3 al 5, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, en medio de toda esta situación,
que manda a censar a todo el mundo, vemos a una pareja, José y María. Dice José que era de la casa y familia de David, y dice con María su mujer, la cual estaba encinta, o sea, la cual estaba embarazada. Es muy interesante porque aquí José y María, si tú lees el capítulo 1 de Lucas, ya habían pasado una situación muy tensa en su matrimonio, como pareja. En el capítulo anterior, se le aparece el ángel Gabriel a María para decirle: María, vas a concebir del Espíritu Santo y vas a tener un niño, el cual le vas a poner por nombre Jesús, que Jesús significa Salvador. Entonces se le aparece el ángel a María, y entonces María queda embarazada, concebida por el Espíritu Santo, y entonces no había tenido relaciones realmente con su esposo todavía. En el matrimonio judío había 3 etapas en el compromiso. No era como nosotros que, pues, bueno, a lo mejor sí tenemos 3 etapas: el noviazgo, el compromiso y el matrimonio. En los judíos, el primer paso era el compromiso, no había noviazgo. ¿Y sabes dónde empezaba el compromiso? Con los papás. No, pues que tu hijo se case con mi hija, va. Entonces hacían un trato, un compromiso. Ese era el primer paso en el matrimonio judío. Después era el desposamiento. Cuando ambas partes, el hombre y la mujer, ya estaban en una edad más casadera, entonces hacían una ceremonia que se llamaba el desposamiento. Y en ese desposamiento, muy parecido a lo que hacemos hoy en día, se hacían unos votos matrimoniales y afirmaban el compromiso. Entonces en ese punto ya se consideraban marido y mujer, pero todavía no podían tener una intimidad juntos como pareja, como matrimonio. Entonces venía un año después del desposamiento, venía el matrimonio, que era una fiesta de 7 días en las que se hacía banquete, se hacía celebración y se celebraba que por fin, después del desposamiento, esta pareja ahora era formalmente un matrimonio. Y hasta que no era esta tercera etapa es que podían tener una intimidad como pareja. Entonces dice aquí que José y María estaban desposados, lo que significa que todavía pues no podían, ¿no? Entonces María queda embarazada. Y pues obviamente cuando María queda embarazada, el primer pensamiento de José, ya sabes cuál va a ser: mi esposa me fue infiel, mi esposa me engañó. Nos dice la historia que José incluso ya había planeado abandonar a María en secreto para que nadie se enterara que ella había sido infiel. José estaba planeando hacer una separación en secreto para no avergonzarla y en público y que quedara expuesta que fue infiel. Sin embargo, cuando José iba a dejar a María, se le aparece un ángel a José y le dice: bueno, José, ¿sabes que tu esposa te está diciendo la verdad? No se fue de Cusca, ¿no? En verdad va a tener al Mesías, en verdad va a concebir del Espíritu Santo, no había sido infiel. Y entonces José tuvo que tomar una decisión muy difícil. Lo más fácil era terminar con su matrimonio, porque la gente pues ya sabía que si quedaba embarazada antes del matrimonio era una de dos: o le había sido infiel, o habían pecado, no se habían esperado al matrimonio para tener relaciones. Entonces, lo más fácil para José realmente hubiera sido terminar su matrimonio y evitarse los rumores y las críticas de la sociedad, que de hecho más adelante en los evangelios los fariseos le dicen a Jesús: tú eres un hijo de fornicación. No sé si te acuerdas la historia, que le reclaman a Jesús: nosotros no somos como tú, que eres un hijo de fornicación. Le estaban diciendo: tú eres hijo del lechero. O sea, tu mamá engañó a tu papá, porque era lo que se creía realmente. Y Jesús les dice: yo soy hijo del lechero, pues tú eres el hijo del diablo, les dice Jesús. Ahí luego lees la historia más adelante, está muy interesante, pero ya me desvío del punto. Lo más fácil para José era dejar a María. Su otra opción era seguir con su matrimonio y darle la oportunidad a Jesús de que Jesús fuera el salvador de su matrimonio. Y sabes, José tomó la decisión correcta.
Tan es así que aquí lo vemos yendo a ser empadronado juntamente con su mujer, reconociéndola públicamente. Con la panzota que traía, reconociéndola públicamente. Eso no era necesario que José llevara a María. Pudo haber ido solamente él, pero él decidió ir con ella. Y José decidió honrar a Dios en su matrimonio, aun cuando lo más lógico hubiera sido abandonar a su esposa. Cualquier consejero con el que hubiera ido José le hubiera dicho: deja a tu mujer. Porque esa era la mentalidad que se tenía en ese entonces. Era muy fácil conceder un divorcio. Deja a tu mujer, le hubieran dicho. Va a tener un bebé que no es tuyo. Pero José confió en la palabra de Dios y reconoció a María como su mujer. Y sabes, muchas veces buscamos salvadores para nuestro matrimonio. Y lo buscamos en tantas cosas, incluso en cosas que son irónicamente contradictorias. ¿Sabes cuántas veces he escuchado gente decir: no, pues es bueno que de vez en cuando tengas una aventura por ahí, porque esto mantiene viva la llama de tu matrimonio? Y muchas personas dan eso como un consejo, como si fuera bueno. Y si estás buscando un salvador para tu matrimonio, no hay otro mejor que Jesús. No hay otro. Y si no lo estás buscando, entonces deberías. Yo necesito a Jesús para mi matrimonio. Porque Jesús me enseña a poner las necesidades de ella antes que las mías. Jesús me enseña cómo tratar a mi mujer con dignidad, con respeto. Me enseña a amarla, porque yo soy áspero. Él me enseña a ponerla a ella antes que a mí, a cuidarla verdaderamente. Y me conviene porque también Él le enseña a ella. Jesús le enseña a mi esposa cómo tratarme, cómo atenderme, cómo amarme, cómo respetarme. Entonces yo necesito que Jesús sea el salvador de mi matrimonio. Yo necesito hacer lo mismo que decidió José: callar las voces de la sociedad, callar los consejos del mundo y confiar en el Salvador. Eso fue lo que hizo José. No escuches el consejo del mundo. Si José hubiera escuchado el consejo del mundo, hubiera abandonado a María. Pero escuchó la palabra de Dios. Marcos 10:9 dice: por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y ese es Jesús hablando. Si tú le das la oportunidad a Jesús en tu matrimonio, Él es más que suficiente para salvarlo. Al final de cuentas, eso es lo que significa Jesús. Jesús significa Salvador. Entonces vemos que José y María van a Belén para ser censados. Y lo que sucede, fíjate, versículos 6 y 7. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es increíble cómo Dios toma todo en sus manos. José vivía en Nazaret, pero el lugar al que le tocaba ir a censarse, dice aquí, era Belén. Y esto es muy importante porque, ¿sabes? Estaba profetizado que el Salvador tenía que nacer en Belén. Miqueas 5:2 nos da esta profecía. Dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, qué curioso. Y me encanta ver esto porque todo esto era el plan de Dios. Tú dices: ay, qué buena onda José, que no abandonó a María, sino que la reconoció. Pero ¿sabes quién hizo eso? Eso lo hizo el Señor. José no podía abandonar a María, porque si esto sucedía, nunca hubieran ido a Belén para censarse, y si nunca hubieran ido a Belén, esta profecía nunca se hubiera cumplido, el Salvador no hubiera nacido en Belén. Entonces tenía que suceder, tenía que ser así. Y sabes, si te puedo animar con algo,
déjame decirte que Dios tiene cuidado de todos los detalles. Dios tiene cuidado de todas las cosas. Dios tiene cuidado de tu vida. Quizás estés pasando a través de algo que no entiendas. Pero si pones tu confianza en Dios, puedes estar tranquilo. Quizás no entiendas el propósito detrás de algo. Quizás no entiendas el por qué suceden algunas cosas en tu vida. A lo mejor te estás preguntando, bueno, Dios, ¿y esto para qué me lo mandas? Pero sabes, cuando hay confianza, no hay necesidad de entendimiento. Cuando hay fe, no necesitas entender. Porque cuando tienes fe, automáticamente confías. Y si confías, sabes que todo tiene un propósito, aunque no lo entiendas. José y María no tenían idea de lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, Dios se estaba encargando de cada detalle, de cumplir cada profecía. Entonces vemos que en Belén nace Jesús. Dice que viene el tiempo de su alumbramiento cuando estaban ahí en Belén. Y me asombra demasiado los detalles que da el versículo 7, porque nos da 3 detalles. Lo tenemos por ahí en la pantalla. Dice uno, que envolvió a su hijo en pañales. 2, dice que lo acostó en un pesebre. Y 3, dice que no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué me asombran tantos estos detalles? Porque no me olvido de quién estamos hablando. Estamos hablando del Rey de Reyes. Estamos hablando del Señor de Señores. Estamos hablando del Alfa y Omega. Estamos hablando de aquel que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Aquel que estaba en el principio con Dios y dice que todo fue hecho por su mano. Aquel que tiene ángeles sirviéndolo, adorándolo de día y de noche, que está sentado en el trono. Y aquí te das cuenta de que la búsqueda no era de los hombres a Dios. La búsqueda siempre fue de Dios hacia los hombres. Jesús estaba en el cielo reinando, no tenía necesidad de venir a la tierra. Y la comparación tan grande entre una escena y la otra, de verdad es increíble. Es chocante. De un momento a otro Jesús pasa de una escena a la otra. Y tengo por ahí la comparación. En el cielo estaba vestido de corona, vestido de ropas reales. Y en la siguiente escena lo tienes un bebé en pañales. Jesús estaba en el cielo reinando en su trono, y en la otra escena lo tienes naciendo en un pesebre como una criatura indefensa. En una escena lo tienes recibiendo la adoración de los ángeles, y esta es la que más me pega, recibiendo la adoración de los ángeles, y en el otro recibiendo rechazo. Lo rechazaron. No tenemos lugar para ti aquí. De la gloria a la humildad, de la riqueza a la pobreza, de la adoración al rechazo. Ese fue el cambio en el panorama de Jesús. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuánto te ama? ¿Te das cuenta de todo lo que Jesús hizo a un lado para venir a la tierra? Y eso sin tomar en cuenta que dentro de 33 años ese bebé va a ser un hombre martirizado, ridiculizado, abandonado por sus amigos, desnudado en público y crucificado por aquellos que vino a salvar. Y sabes, eso no era una sorpresa para Jesús. Jesús ya sabía que eso le iba a pasar. Lo que más me impresiona es que Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, aún así haya venido a la tierra. Eso es algo que no puedo comprender, solamente lo puedo agradecer. Entonces tenemos aquí al Rey de Reyes en un pesebre, rodeado de excremento de animales, rodeado de mal olor, rechazado por las personas en el mesón, naciendo en forma de un bebé indefenso, pero Dios no iba a dejar que esto pasara desapercibido. Él iba a anunciar esto a todo el mundo. Fíjate, versículos 8 al 12, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó
del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces la noticia empieza a rondar. El Mesías, tan esperado por los judíos, el Salvador, el Redentor que habían estado esperando por 400 años de silencio, que no habían recibido ni un profeta, ni una revelación de Dios, ni una guía espiritual, 400 años de silencio, y entonces viene el Salvador que tanto han esperado. Y vemos aquí que los primeros que reciben la noticia, ¿quiénes fueron? Unos pastorcitos de ovejas. Estaban apacentando ya sus borreguitos. Y me encanta, porque sabes, ser pastor de ovejas era un oficio muy humilde. Si tú te acuerdas en la historia en Primera de Samuel, cuando va Samuel a la casa de Isaí, porque Dios le dijo que va a ungir a un hijo de Isaí como el nuevo rey de Israel, y entonces empiezan a pasar uno por uno de los hijos del más grande, el más fornido, a lo mejor hasta el más guapetón, no lo sé. Y entonces empiezan a pasar uno por uno y Dios le dice: no, no es ese el que sigue, no es ese el que sigue. Y se acabaron los hijos y dice: no es ninguno de ellos. Entonces, no falta uno. Y dicen: pues sí, falta el David, ¿no? El David que anda ahí atrás con los borreguitos, pues tráelo. O sea, ni siquiera su familia lo tomaba en serio, porque era el menor y se dedicaba a apacentar a los borregos. Entonces era una profesión muy humilde, era una profesión pues un poco menospreciada, no era la gran cosa. Sin embargo, fue la profesión a la cual Dios decidió revelarles primero que su Salvador había llegado. Y me encanta, porque yo me imagino a Dios que ya no se aguantaba las ganas, porque por ellos venía. Tenía tantas ganas de anunciarle a estos pastorcitos humildes, que a lo mejor eran medio rezagados, que a lo mejor la sociedad los hacía un poquito a un lado. Pero sabes, por esos vino Dios, por esos vino Jesús. Y me imagino a Dios tan emocionado de darles la noticia, que fue los primeros que escucharon que el Salvador había llegado. Jesús vino por el perdido, Jesús vino por el desamparado, por la oveja descarriada, por el menospreciado, o sea, por ti, por mí. El corazón de Dios está en donde hay un corazón quebrantado, donde hay un indefenso, donde hay un pobre, donde hay alguien sufriendo. Ahí está el corazón de Jesús. Y está que no se aguanta las ganas de ir a compartirle las buenas nuevas. Y te quiero utilizar a ti. Te quiero utilizar a ti para hacer ese canal. Si conoces el corazón de Jesús, sabes cuánto Jesús anhela ir con esos desamparados, con esos rechazados, con esos que nadie los pela, para ir a darle las buenas nuevas. Y te quiero utilizar a ti, me quiero utilizar a mí. Pero me encanta, porque la palabra me dice que también otras personas recibieron la noticia. Unos magos, dice, que venían del oriente y que inmediatamente, al igual que los pastores, fueron a buscar al Mesías. Y la Biblia no dice que eran 3, ni tampoco dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso se lo inventó alguien. Pero la Biblia me dice que eran magos, que traducido es sabios, y estos sí eran personas de dinero, y de hecho los regalos que le trajeron a Jesús eran regalos caros. Y eso lo tenemos en Mateo capítulo 2, versículos 10 y 11, que me habla, dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos eran regalos dignos de un rey. Entonces vemos que Jesús es anunciado a la profesión más humilde, pero también es anunciado a personas que eran reconocidas como sabios, personas de mucho dinero, personas que trajeron regalos espléndidos. Porque sabes, Jesús no ve clases sociales, Jesús ve corazones. Y eso me encanta.
Todo aquel que esté dispuesto a ir en pos de Él será bien recibido, será salvado, será limpiado, será amado grandemente por Cristo. Tenemos el contraste de estos dos grupos de personas tan diferentes. Y Jesús se moría de ganas de anunciarles al Salvador a ambos. Entonces tenemos estas personas que van a buscar a Jesús. Y quiero recalcar esto porque este es el título del estudio. Muchos dirían que los pastores fueron en busca de Jesús. Muchos dirían que los magos fueron en busca de Jesús. Pero la realidad es que Jesús fue en busca de ellos. Jesús fue el que dio el primer paso. Porque Jesús fue el que dejó todo para venir a la tierra. Jesús dejó su trono para venir. Jesús dejó su gloria para venir. Jesús dejó la alabanza, la adoración que le daban en el cielo para venir a ser rechazado. Entonces Jesús dio el primer paso. No podemos decir que ellos fueron en busca de Jesús. Tenemos que decir ciertamente que Jesús vino en busca de ellos. Y Jesús vino en busca de ti y de mí también. Si tú estás sentado el día de hoy en una silla escuchando este mensaje, no es porque viniste a buscar de Dios. Es porque Dios te buscó primero a ti. Él siempre da el primer paso. Entonces te trajo hasta aquí y estás escuchando este mensaje. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que Dios siempre da el primer paso. Él dio el primer paso al venir a la tierra por nosotros. Él dio el primer paso al morir por nosotros. Él dio el primer paso al vencer la muerte y resucitar. Pero sobre todo Él dio el primer paso de amarnos primero. Antes de que nosotros lo amáramos, antes de que nosotros lo buscáramos, antes de que nosotros pensáramos en Él, Él ya había dado el primer paso. La Navidad no es un tiempo en el que nos acercamos más a Dios. Es una celebración de que Dios se acercó a nosotros. Y esta es una invitación para que no te conformes con buscar de Dios en una fecha específica solamente, sino que vivas un caminar diario con Cristo. Ayer celebramos que Cristo se acercó a nosotros, pero ahora nosotros debemos vivir cerca de Él todos los días. Versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces los pastores reciben esta noticia, se les aparece este ángel que les anuncia el tan esperado nacimiento del Salvador. Inmediatamente aparecen un montón, dice aquí, de huestes celestiales, o sea, un montón de criaturas del cielo que estaban adorando a Dios, que estaban diciendo gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz y buena voluntad con los hombres. ¿Te imaginas qué manera de romper los 400 años de silencio? O sea, los 400 años de silencio se rompieron con una tarde de alabanza, en el que bajaron los ángeles a la tierra y empezaron a glorificar a Dios y empezaron a dar buenas noticias a los hombres. ¿Qué manera de romper 400 años de silencio? Pasaron de estar en una completa oscuridad a un concierto de ángeles y todo tipo de criaturas celestiales adorando a Dios en la tierra. Esto debió de ser un momento demasiado impresionante para los pastores, presenciar todo eso. Tenía años sin que un ángel pisara la tierra. Y ahora por motivo de Jesús había miles adorando en la tierra. No sabemos el número, pero ¿por qué digo miles? Porque cada vez de que en la Biblia se menciona ángeles adorando a Dios, se habla de multitudes, incluso se habla de millares de ángeles. Sin duda fue un momento muy especial para los pastores. Ahora, lo más increíble no solamente es que bajaron todos estos ángeles y seres celestiales a adorar a Dios en la tierra, sino el mensaje que ellos estaban trayendo en su alabanza. Decía tres cosas. La primera decía, gloria a Dios en las alturas.
Esto es lo primero que Jesús vino a hacer a la tierra. Jesús vino a traer gloria a su Padre. Jesús dijo en Juan 15, 8 y 9, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces Jesús, al venir a la tierra a salvar la humanidad, a ser sus discípulos, Jesús estaba trayéndole gloria a Dios, y es lo primero que vemos que estos ángeles están cantando. Ahora sí, Dios va a ser glorificado en la tierra por medio de su Hijo. La segunda que cantaban estos ángeles era: en la tierra, paz. Y sabes, esto es lo segundo que Jesús vino a hacer a la tierra. Jesús vino a presentarnos lo que es la verdadera paz. Porque el mundo te ofrece una paz muy barata, una paz que no perdura, una paz que te dura el tiempo que te duran unas vacaciones, o que te dura el tiempo sin que tengas problemas en tu casa. A lo mejor para los estudiantes, la paz que te dura el tiempo antes de que entreguen tu boleta a tus papás. Pero Dios te quiere enseñar lo que es la verdadera paz. Una paz que puedes experimentar aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las tragedias, aún a pesar de las tribulaciones que todos pasamos en esta tierra, porque están garantizadas. La paz que Dios te ofrece no es quitar tus problemas. La paz que Dios te ofrece es tener paz a pesar de tus problemas. Y eso es algo que en el mundo no puedes encontrar, solamente en Dios. Y el tercer canto de estos ángeles dice: y buena voluntad para con los hombres. No dice para los hombres de buena voluntad, ¿ok? Esa es una transgiversación de la Biblia. Es buena voluntad para con los hombres, porque hombres de buena voluntad no existen. Jesús vino a traer buena voluntad para los hombres. La realidad es que debido al pecado, Dios no podía dar buena voluntad a los hombres, porque el pecado nos hace enemigos de Dios. Cuando vivimos en pecado no podemos recibir buena voluntad de Dios. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo único que podíamos recibir, nada de buena voluntad, sino muerte. Pero Cristo vino a acabar con eso, y es lo que están celebrando los ángeles. Por fin, Dios va a poder tener buena voluntad para con los hombres. Porque Cristo vivió la vida perfecta, sin pecado, en esa condición, siendo completamente perfecto, decidió tomar sobre sí mismo todos nuestros pecados, todo lo malo que hicimos, todo lo malo que hacemos, todo lo malo que vas a hacer, pasado, presente y futuro. Todo Jesús lo tomó sobre sí en una cruz, como si Él fuera culpable de esos pecados, como si Él los hubiera cometido. Entonces murió por nosotros llevándolos. Es como si yo te invitara a comer a un restaurante ahorita, y al momento de pagar la cuenta y te dijera: ya la pagué, no te preocupes. Pues ya no tengo que dar nada, ya no hay nada más que hacer, ya pagaste la cuenta, pues vámonos, y cada quien para su casa. Nuestra cuenta era la muerte. Jesús la pagó. Y este es el evangelio. Que Dios se hizo hombre y dejando su trono y su gloria nació en un pesebre. Vivió una vida perfecta sin pecado para poder ser un sacrificio perfecto por nosotros. A los 33 años Jesús fue crucificado. Estaba pagando la deuda que teníamos. Estaba pagando la cuenta. En 3 días resucitó, demostrando que puede vencer a la muerte y que puede darnos vida eterna juntamente con Él. Y ese es el evangelio, esas son las buenas noticias de salvación. Esta es la celebración que estaban haciendo los ángeles en la tierra. Y sabes, ellos no estaban celebrando por ellos mismos. Ellos estaban celebrando por ti y por mí. Ellos no trajeron una celebración entre ellos. Los ángeles bajaron literalmente a celebrar con los hombres. A decirles: oye, ya vas a poder tener paz. Oye, Dios ya va a poder tener buena voluntad para contigo. Eso es lo que bajaron a celebrar los ángeles juntamente con nosotros.
Imagínate cómo estaban los pastores. Esas son las buenas nuevas, ese es el Evangelio. Pero el Evangelio no es para todos. Dice la palabra de Dios que es una decisión, porque, ¿sabes? Dios no obliga a nadie. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y aquí viene la condición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Evangelio es salvación para todo aquel que cree. Es una decisión creer. Si tú rindes tu vida a Jesús, confiesas que crees en Él, te rindes a su voluntad, dice Romanos 10, 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es una decisión personal. Los ángeles bajaron para celebrar con los hombres, pero solo aquellos que creen pueden ser parte de esa celebración. Y sabes, es sencillo. Jesús ya hizo todo lo complicado. Todo lo que era difícil, Jesús ya lo hizo. Lo difícil era reconciliar a un pecador con un Dios santo. Lo difícil era pagar la deuda de muerte que había con nosotros. Y eso era lo imposible para nosotros, y Jesús vino y lo hizo. Y nos la dejó bien fácil. Toma una decisión. Decide creer y recibirás vida eterna. O decide rechazarlo y continuar en la condenación que ya estabas. 15 y 16 termina diciendo: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente, y subraya esa palabra, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Quiero concluir con esto. Los pastores recibieron las buenas noticias, pero no se quedaron ahí. Dice que fueron a buscar a Jesús y lo hallaron, pero dice que fueron apresuradamente. O sea que ellos tenían una urgencia de ir a ver a su Salvador. Ellos tenían una urgencia de ir a conocer a su Mesías. Necesitamos buscar a Jesús con esta urgencia, porque en verdad es urgente. Porque en verdad los tiempos de hoy en día son malos. Porque en verdad es difícil criar hijos sin Jesús. Es difícil tener un matrimonio sin Jesús. Es difícil vivir la vida sin Jesús, sin una guía. Y necesitamos imitar a los pastores en la urgencia que ellos tenían de ir a ver a su Salvador. Quizás ellos pensaron: lo encontramos. Fueron, siguieron la estrella y llegaron a Jesús. Lo encontramos. Pero en realidad Dios es el que estaba celebrando: los encontré. Era Dios el que estaba celebrando: los encontré. Porque fue Dios quien nos atrajo hasta ese pesebre. No importa dónde estás en este momento. No importa lo que está pasando o lo que estás haciendo. Si estás escuchando esto es porque Dios te está buscando. Nada pasa por casualidad. La pregunta es si te vas a dejar encontrar. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy? Tienes que recordar que es una decisión. Todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Lo difícil ya lo hizo Jesús. A ti te queda solamente una decisión.